Queridas familias nicaragüenses, me dirijo a todos y a todas. Más allá de posiciones políticas e ideológicas, todos vivimos en esta tierra. Y seguiremos viviendo en esta tierra hasta que Dios así lo decida. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para poder trabajar, estudiar, recibir la atención de salud, construir escuelas, carreteras, ser solidarios para sacar de la pobreza y de la extrema pobreza a los hermanos nicaragüenses que todavía se encuentran en esas condiciones? ¿Cuál es la condición fundamental? 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 Un pueblo necesita paz para trabajar, para vivir. Desde el hogar, en el hogar tiene que haber paz. Si no, se destruye el hogar, se destruye la familia. Y Nicaragua es nuestro hogar y tiene que haber paz. Tiene que haber paz. Hemos escuchado los mensajes solidarios de el pueblo de Osetia del Sur. Su presidente nos ha traído ese mensaje del pueblo osetio. Gracias, compañero Anatoly Bibilov. Gracias. Hemos escuchado las palabras y el mensaje del glorioso y heroico pueblo de Cuba, el pueblo de Martí, de Fidel, de Raúl, de Miguel, ahora al frente, con una nueva generación, el relevo. Nuestro querido hermano, dirigente obrero, primer vicepresidente de los consejos de Estado de la República de Cuba, compañero Salvador Valdés. Gracias por sus palabras, gracias por su mensaje, querido hermano. Y hemos escuchado las palabras vibrantes de ese pueblo valiente, heroico, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo de Nicolás, hablando en la voz de una mujer, la compañera Delcy Rodríguez, vicepresidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y hemos tenido la oportunidad de compartir en este acto con una delegación de pastores evangélicos de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezados por el reverendo Ralph Drollinger, fundador y presidente de Capitol Ministros,
quien ha venido con su esposa, Daniel, y con otros hermanos que forman parte de esta delegación que ha estado en Nicaragua con motivo de esta celebración que les da la oportunidad de traerle su mensaje al pueblo nicaragüense, a todos los nicaragüenses. Hemos escuchado también las palabras del reverendo, de nuestro hermano chinandegano, Antonio Bolaine, reverendo también, pastor. Y hemos escuchado también las palabras de 3 hermanos sacerdotes, representantes de la Iglesia Católica de Nicaragua, el padre Antonio Castro, el padre Bismar Carballo y Monseñor Eddie Montenegro. Y agradecemos sus palabras también. Y Bismar, sí, ya lo mencioné, a Bismar Carballo, claro. Fíjense, confluyen aquí en este día, en este 40 aniversario, líderes evangélicos de los Estados Unidos. Igualmente hay líderes evangélicos nicaragüenses participando en este evento. Y los hermanos católicos, los sacerdotes, que han dado también su mensaje. Y católicos y evangélicos comparten y compartimos, digo, porque yo pertenezco de niño, pues, me formé en el catolicismo y aprendí a lo largo del tiempo que entre católicos y evangélicos hay un punto de unidad y es Cristo. Cristo une. Cristo une. Porque Cristo es perdón, Cristo es amor, Cristo es justicia. Cristo, Salvador de los pobres. Cristo no nació en un palacio lleno de diamantes, sino que nació en un humilde pesebre. Ahí nació Cristo. Y su padre un carpintero. Y su madre una mujer humilde. Es decir, Cristo es la esencia de la humildad. Y por eso es que podemos afirmar que Cristo está presente no solamente en esta plaza, en este 40 aniversario, está presente en toda Nicaragua. Y cuánta solidaridad, cuántos compañeros, compañeras
que se encuentran en esta plaza y que nos están siguiendo por la televisión y por la radio. Todos los nicaragüenses, yo me atrevo a afirmar que el 99% de los nicaragüenses, independientemente de su posición política o religiosa, lo que quiere es paz, quiere estabilidad. Igual ha sido a lo largo de la historia la lucha de la humanidad, la lucha por la justicia, la lucha por la paz, en medio de tantas guerras, en medio de tanta destrucción, en medio de tanta explotación, los pueblos siempre luchando por la paz. Y en estos tiempos en los que hay quienes alegremente tocan tambores de guerra sin pensar que al tocar tambores de guerra ponen en riesgo la existencia de ellos mismos y de su pueblo, los pueblos del mundo. Y estoy seguro que el pueblo norteamericano quiere la paz, quiere la justicia. Y aquí nos acompañan hermanos fueron miembros activos del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que participaron en operaciones militares, en invasiones contra otros pueblos, y que luego ellos entendieron que ese no era el camino de Cristo, que ese no era el camino de Dios, que ese era el camino del demonio, el camino de la muerte. Y hoy son veteranos por la paz. Han formado un movimiento de veteranos de guerra de los Estados Unidos, que están convencidos que el camino de la humanidad es la paz. Y entre ellos, nosotros no podremos olvidar jamás a nuestro hermano Brian Wilson. Que perdió sus piernas. Brian, cuando hacía lucha por la paz en los Estados Unidos, y se iban a acostar ellos con otros hermanos sobre los rieles donde venían los trenes armados o cargados de armas para Centroamérica. Ahí se acostaban ellos para que no pasaran los trenes, y sin ningún sentido de humanidad, el alto mando y el gobierno norteamericano dijeron que le echen el tren, y les echaron el tren, y ahí perdió las piernas Brian Wilson, un héroe de la paz, un héroe de la paz. Bueno, hemos saludado al Padre Castro, al Padre Carballo, a Monseñor Eddy, y también hemos saludado al reverendo Ralph Dollinger, a su delegación, y también al reverendo Bolaire.
y el hermano Monzogo de Guinea Ecuatorial. Hemos saludado y le hemos dicho que ellos tienen las puertas abiertas aquí en Nicaragua. Aquí no hay restricción para ninguna iglesia, ni católica ni evangélica. Ya es un derecho del pueblo optar a qué iglesia va. En un pueblo donde la mayoría es creyente, habrá su parte de la población que no es creyente y hay que respetarlo también. Y que podemos afirmar este día en este 40 aniversario. Uno, nuestra lucha por la paz, por la justicia, por la dignidad, por la soberanía. Eso lo reafirmamos. El principio de la solidaridad con los pueblos hermanos oprimidos o con los pueblos hermanos que están siendo agredidos por el imperio, como el hermano pueblo de Cuba, 60 años ya de la gloriosa revolución cubana, o el hermano pueblo venezolano. O sea, tienen que desaparecer de la práctica de la política mundial las agresiones de tipo económico, como se están practicando ahora, como nunca en la historia, sin límites ni fronteras de ningún tipo, utilizándose incluso como arma de chantaje para detener la emigración, que no se puede detener la emigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Así como los primeros pobladores de los Estados Unidos, nadie los pudo detener para que llegaran desde Europa, desde Inglaterra, para apoderarse de las tierras que no les pertenecían a ellos. ¿Con qué razón pueden ellos cerrarse a la inmigración de nuestros pueblos? Y estoy hablando de los pueblos hermanos que tienen una migración mucho mayor. La migración nicaragüense hacia los Estados Unidos no es tan grande como la que tiene otros pueblos, pero al final de cuentas es un derecho. Igual es el derecho de los pueblos del continente africano de poder migrar hacia el continente europeo, donde también se les cierran las puertas. Son formas de agresión que se están aplicando ahora de una manera totalmente abierta, descarnada, y agresiones de todo tipo que llaman sanciones. Y no podemos admitir sanciones, porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional. De lo contrario, ningún Estado tiene la potestad de sancionar a otro Estado. El Estado que actúa de esa manera sencillamente está cometiendo delitos de índole internacional y es algo insostenible. Y al final de cuentas, ¿quiénes sufren? Sufren los pueblos. Son los pueblos los que sufren. Sufren los pueblos. ¿Cómo se juega con la vida de los pueblos? Y estos son tiempos en el que tenemos que unirnos todos. Los nicaragüenses, los centroamericanos, los mesoamericanos, los latinoamericanos y caribeños con el pueblo norteamericano,
para luchar por la paz en toda nuestra América. Y mientras tanto, queridos hermanos, queridas familias, queridos compañeros, ¿no?, a seguir trabajando como lo venimos haciendo los nicaragüenses. Aquí, después de la destrucción que provocó en pérdida de vidas, en pérdidas económicas, en desempleo, el intento de golpe que le quisieron llamar levantamiento popular, aquí, bueno, tuvimos paciencia. Y yo les decía a ustedes, yo le pido a Dios que me dé la paciencia de Job. Y tuvimos la paciencia de Job. Pero todo tiene un límite. Y estaba claro, y se fue descubriendo ante los ojos del pueblo y ante alguna gente que se había sumado de manera engañada, se fue descubriendo que no había tal levantamiento popular, que eran los mismos intereses de los explotadores de siempre, que eran los mismos intereses de los que asesinaron a Sandino, que eran los mismos intereses de los somocistas, los que se juntaban para intentar derrocar al gobierno del pueblo, al gobierno sandinista. Eso es lo que quedó claro. Y detrás de ellos y con ellos, siempre, la mano del imperio. Clarísimamente ahí la mano del imperio. No solamente es una especulación, sino que es una realidad. Como fue una realidad que Nicaragua tuvo un presidente yanqui, increíble, y reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, William Walker. Pero ¿quiénes los trajeron? Los mismos vendepatrias de hoy que le piden a los yanquis que le impongan sanciones a Nicaragua. Ellos son los mismos que trajeron la tropa yanqui tras el derrocamiento de Zelaya, y donde luego se levantó Sandino. Y luego de derrotar la intervención Sandino, entonces los yanquis ocuparon a Somoza para asesinar a Sandino de la forma más vil y más cobarde, después de que el presidente lo invitara a una cena. Y cuando Sandino viene a la cena, lo capturan y lo asesinan. ¿Quién? Somoza, puesto por los yanquis, armado por los yanquis, defendido por los yanquis hasta el último momento durante más de 40 años. La tiranía somocista. Por eso bien lo decía el padre Castro, 40 años, recorriendo el desierto de este pueblo, hasta que al final, la luz, gracias a Dios, gracias a Cristo, el 19 de julio de 1979. Y a continuar trabajando como lo estamos haciendo, con el coraje que tiene el nicaragüense para ser creativo, para trabajar la tierra, para desarrollar la agricultura, la ganadería, para promover nuevos emprendimientos, para promover el turismo, para participar en las obras de construcción que estamos desarrollando a pesar de los recortes del presupuesto.
seguimos construyendo carreteras, seguimos construyendo caminos, seguimos construyendo escuelas, puestos de salud, hospitales. Gracias a Dios y gracias a la bravura y al coraje de este pueblo. Y yo invito a todos los nicaragüenses a que sumemos esfuerzos en esa dirección, en la actividad productiva, para ir erradicando el desempleo, para ir erradicando la pobreza, para ir mejorando todas las condiciones económicas, sociales del pueblo nicaragüense. Y de esa forma, ganando el pueblo, ganamos todos. Y la solución es con el ejemplo, como lo está haciendo el pueblo, trabajando todos los días. Desde el trabajador o la trabajadora que tiene el más sencillo y humilde empleo por cuenta propia, hasta el asalariado. Todos trabajando con una gran mística, con gran amor a la patria, con gran amor a la paz. Y ese es el camino que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir desarrollando. Y el diálogo ¿con quién? Con los campesinos, con los obreros, con los pequeños empresarios, con los artesanos, con los productores, pequeños, medianos y grandes, con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país, para lograr el desarrollo económico y social en este país. Ese es el único diálogo que tiene sentido, el único diálogo que tiene cabida en las actuales circunstancias históricas que hay en Nicaragua. Y luego en su momento vendrán las elecciones. En el 2021 vendrán las elecciones. Y nosotros, ahí sí, nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones. Y se harán las reformas, los ajustes que sean necesarios y correspondientes dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución. Reformas a la ley electoral. ¿Para qué? Para que aquí nadie venga a quejarse después que le robamos las elecciones. Y yo les he dicho a esos que se ponen a andar repitiendo que hay que hacer ya las elecciones. ¿Y qué quieren? Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos. Sí, porque eso saldrían diciendo. Pero además no está con la Constitución ni está con la ley. La ley es clara, la Constitución es clara. Manda elecciones en el mes de noviembre del 2021. Entonces, a trabajar ese camino, que es el camino que permite dilucidar las diferencias políticas ideológicas en el actual momento histórico que vive Nicaragua, permite dilucidarla a través de los votos. Y nosotros tenemos la confianza y la convicción de que este pueblo sabrá defender sus intereses, sabrá defender sus derechos, sabrá defender la soberanía de la patria como lo ha venido haciendo a lo largo de esa historia y sobre todo en los últimos tiempos.
queridos hermanos, queridos compañeros, sé que este ha sido un acto, bueno, que ya tiene unas cuantas horas. Fíjense, solo de estar llegando aquí a la plaza, empezaron a llegar desde las 1 de la tarde, 2 de la tarde, y ya van a ser las 7 de la noche, faltan 15 minutos para las 7 de la noche. Y ¡qué disciplina! Disciplina consciente, voluntaria. Aquí nadie está a la fuerza. Aquí nadie está obligado. Aquí está el que tiene la voluntad y la decisión de expresar la defensa de su patria, Nicaragua. La Nicaragua de Darío, la Nicaragua de Sandino, la Nicaragua de Adrián Gen, la Nicaragua de Andrés Castro, de Celedón, la Nicaragua de Carlos. 40 años, queridos hermanos, 40 años. Y seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias en este 40 aniversario del triunfo de la revolución, que también es el primer gran aniversario del triunfo contra el golpismo. Aquí no se rinde. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, morimos con la verdad, defendiendo la justicia. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, de rodillas solamente ante Dios, nunca ante los invasores, ante los opresores. Aquí, gracias a esa conciencia cristiana, socialista y solidaria, ni nos vendemos, ni nos vendemos, ni nos vendemos. Sandino vive, que vive el 40 aniversario. Patria libre. Seguimos trabajando, seguimos construyendo para alcanzar victorias contra el golpismo. Un pueblo necesita vivir en paz. Nicaragua es nuestro hogar y tiene que haber paz. Así lo ha dicho el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien agradeció también los mensajes de Osetia del Sur, de Cuba, de Venezuela, entre otros tantos invitados especiales que también se pronunciaron en ocasión de estos 40 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Importante mostrar datos. Nicaragua es un país muy creyente, con libertad de credo, lo puntualizaba Ortega en esta jornada,
donde todas las religiones pueden coexistir en aras de preservar la lucha por la dignidad, la soberanía y la libertad. La solidaridad será una constante de Nicaragua con los hermanos pueblos de Cuba, con 60 años de revolución, y con la Venezuela de Nicolás Maduro, fiel seguidor de las políticas sociales del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nicaragua, importante decir también, es un país que no contribuye al éxodo de migrantes que tienen los países del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. Y también hay que mencionar indicadores fundamentales de crecimiento económico que resaltan, entre ellos la inversión extranjera directa, que pasó de 256 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. En materia de educación, también importante decir, en los últimos 40 años la educación ha pasado por 3 periodos fundamentales. Primero de ellos, luego del triunfo revolucionario de la Revolución Popular Sandinista, se redujeron los niveles de analfabetismo y cambió el sistema educativo. El sistema es el que está actualmente. El segundo momento significó 16 años de retroceso a través de la presencia de gobiernos neoliberales, y el tercer momento fue cuando llegó el gobierno sandinista, que inició la restitución de los nicaragüenses al derecho a la educación pública y gratuita. La Cruzada Nacional de Alfabetización, recordemos, impulsada por el gobierno sandinista, permitió así reducir los índices que existían de analfabetismo, que eran superiores al 50%, y lograron llegar hasta un 12%, cuyo logro pues obtuvo el reconocimiento de la UNESCO en el año 1981. En cambio, en la segunda etapa, importante decir, la revolución con el Frente Sandinista en el gobierno, pues decretó la primera ley, el primer decreto que emitió el presidente Daniel Ortega, era precisamente para eso, para restituir el derecho a la educación pública, gratuita, también de calidad. Uno de los tantos méritos que se están celebrando en esta jornada de 40 años del triunfo de la revolución sandinista. A la par de la gratuidad de la educación, se ha trabajado dentro de Nicaragua en la nueva política salarial para incentivar así a los maestros que tenían un salario equivalente a $80 cada mes, y se han otorgado becas, también salarios, para enfrentar el imperialismo, también el empirismo, y preparar también a todos los trabajadores en el nuevo sistema educativo con especialidades, formándose de una manera profesional. Igualmente se abrieron programas sociales como la merienda escolar, el programa Amor para los más chiquitos y la mochila escolar, el bono a los bachilleres, la secundaria rural y los huertos escolares, que aportan también parte de la alimentación a cada uno de los centros educativos. Igualmente se habla de la primaria acelerada, la educación de los jóvenes adultos y la universidad en línea, el idioma inglés como segunda lengua en primaria, entre muchos otros programas educativos que se han llevado adelante en el país. También Nicaragua ha vivido un proceso de reconciliación, de paz. Hay que hablar y mostrar cifras. Un total de 3.668 comisiones de reconciliación, de justicia, de paz están funcionando en los días de hoy como verdaderos templos vívidos de concordia, de fraternidad constructiva, de hermandad sanadora, cuidadora y protectora. Son comisiones que están asumiendo la promoción de la defensa de una cultura de vida que construye, que edifica, también que rehabilita relaciones personales, familiares, incluso comunitarias, que acompañan de manera solidaria los programas sociales y económicos que ha implementado el actual gobierno de reconciliación, de unidad nacional, y que hacen día a día realidad y restituyen los derechos constitucionales en el país. Esa está la realidad que están festejando desde la Plaza de la Fe en Managua, Nicaragua. Una información que hemos compartido con ustedes en vivo, en directo, en la pantalla de Telesur. Continúe con nosotros. Hasta la próxima.